No nací en una familia cristiana. Yo creo que esa fue una de las cosas que me trajo a la depresión y durante 10 años aproximadamente fue que pasé por este proceso. Y no, nunca fui diagnosticada, pero sí fue un proceso bastante complejo. Hola, soy Lili Ashar Román. Este canal es un espacio para compartir vida, fe que transforma, experiencias que sanan y conversaciones con propósito. Como mujer en proceso, te invito a caminar juntas en autenticidad, sanidad integral, esperanza y propósito en Dios. Bienvenida. Hola, bienvenidas a este nuevo video en mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy profundo y muy real y es acerca de la depresión. Es preocupante porque según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. Y esto no tiene nada que ver con la edad, ni con el género, ni con las creencias. Tiene más que todo que ver con las heridas que no son sanadas y que no son tratadas, esas heridas que vienen del corazón. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella nos va a estar comentando un poco de su testimonio, de lo que fue su proceso con la depresión. Ella es Angie Zambrano, esposa de Kev Miranda, es un cantante de música cristiana. Ella es una mujer de fe, una mujer restaurada, una mujer libre y muy apasionada de contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Por eso te pido el favor a que puedas quedarte hasta el final, porque yo sé que aquí vas a encontrar luz, vas a encontrar paz y también esperanza. Así que sin más preámbulos, Angie, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por compartir y sacar de tu tiempo para expresarte, para inspirarnos también. Bienvenida. Muchas gracias, Lili, y a todas las personas que están viendo esta transmisión. Bueno, muy bien, gracias a Dios, como tú decías. Yo a los 9 años conocí al Señor, no nací en una familia cristiana y inicialmente no entendía muy bien cuál era el propósito de mi vida. Yo creo que esa fue una de las cosas que me trajo a la depresión y durante 10 años aproximadamente fue que pasé por este proceso. Entonces, pues sí quería como compartir con ustedes cómo fue el proceso, cómo fue que Dios llegó, cómo Él me rescató y cómo hoy en día puedo decir que llevo una vida plena, que sí hay momentos tristes porque creo que pues somos seres humanos e igual esos momentos llegan, pero que ya esos momentos no me arrastran a la depresión como antes me sucedía, los episodios que tenía. Bueno, era algo bastante fuerte y yo creo que clínico y nunca fui diagnosticada, pero sí fue un proceso bastante complejo. Entonces, claro que sí, estamos acá para eso, estamos acá para ayudar a que de pronto si alguien se siente identificado con lo que acabo de hablar, pueda salir de ahí. Yo sinceramente lo que quiero es contar el testimonio pues de lo que Dios hizo en mi vida y que alguien más que esté escuchando esto pueda el día de mañana decir también fue algo de lo que Dios me rescató. Cuéntanos, ¿cuándo fue que te diste cuenta que estabas atravesando por ese proceso de depresión? ¿Cuál fue? Pues a hacer como de situaciones verdades para su vida. Entonces, una de las verdades que, digamos, yo empecé a traer a mi vida fue que yo había existido porque mis papás, o sea, mis papás se habían casado porque habían quedado embarazados de mí, mejor dicho. Entonces, claro, todo el tiempo ellos me contaron esa historia y todo el tiempo para mí el propósito de mi vida era claro, pues yo tengo el propósito de mantener unida a mi familia, de mantener unida a mi papá, mantener unida a mi mamá y eso es para lo que yo vine a esta tierra. Obviamente lo que les decía, no tenía ni idea de Dios. Entonces esa mentira empezó como a hacerme daño en el momento en el que yo veo que en mi casa las cosas no eran perfectas, que de repente mi papá tenía otras personas aparte de mi mamá. O sea, empiezan como muchas cosas, muchas situaciones a suceder eh, y me empiezan como a desdibujar ese propósito. Entonces, de pronto ya yo no era suficiente. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sido suficiente y mi propósito lo estuviera haciendo bien, entonces mis papás no se pelearían. O mi papá no iba a buscar a otra mujer, o mi mamá no estaba llorando en la noche esperándolo. Entonces empezaron a pasar muchas cosas. Ahí empiezo yo a pasar por depresión. Ahí empiezo yo a no entender. Yo trataba de hacer las cosas bien, la verdad es que
Me esforzaba mucho porque pensaba que esa carga estaba sobre mí. Me esforzaba tratando de ser la mejor hija, tratando de tener las mejores calificaciones en mi colegio y eso empezó como a traer aún más culpa de que tras de todo no lo estaba haciendo bien, porque no era suficiente todo eso que yo estaba haciendo en mis fuerzas para mantenerlos unidos y no estaba cumpliendo el propósito. Luego mis papás se separan, nosotros, pues yo la verdad siempre nosotros en la familia habíamos evadido la realidad de que mi papá estaba con otra persona. Luego nos enteramos de que mi papá tenía hijos con esa otra persona, y ahí pues ya como que mi papá y mi mamá se separan. Yo tenía recién 16 años, yo me enteré del nacimiento del embarazo de la segunda niña y le dije a mi papá, o sea, me acuerdo que entré en un nivel de desesperación que yo me estaba arrancando el cabello de la desesperación. Y a los 16 todavía uno es un niño, o sea, todavía yo estaba en un proceso en el que había cargado todo esto hasta los 16 que yo ya dije, pues ya no más, necesito ayuda. En ese momento me sale una beca para irme a Bogotá, entonces me vine para Bogotá, eh, y aquí conozco el amor de Dios. Resulta que por las cosas de Dios que son maravillosas, en mi universidad, porque yo me vine a los 16 a estudiar en la universidad acá en Bogotá, eh, todos mis amigos eran cristianos. Claro, pero como yo era católica en ese momento, entonces ellos me empezaron a hablar de la Biblia. Y yo ya sí tenía una relación con Dios, como decía, desde los 9 años yo tenía una relación con Dios, pero no lo conocía de verdad. O sea, no, sabía que pues él era mi papá y que me podía ayudar, pero cuando llegué a conocerlo, a empezar a ver de que él en la cruz ya se llevó todas las culpas, todas las maldiciones, todo lo que me quería a mí hacer daño en ese momento y empecé como a tener conciencia de esa autoridad, ahí fue cuando yo empecé a ser libre. Y cuando hubo un versículo específico que para mí fue un antes y un después, y dice, los que no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces yo lo que pensé fue, claro, mis papás no fueron los que me dieron el propósito, ni los que pensaron en mí para traerme a esta tierra, sino fue Dios. Y cuando yo me agarré de esa verdad, como de que Él era mi propósito, de que si había sido deseada por alguien, que era por Él, de que Él tenía un futuro para mí asegurado, de que el propósito ya no era eso que yo pensaba que era antes, sino que el propósito era disfrutar esta vida con Él, la que Él había planeado para mí, todo empezó a cambiar. Entonces creo que ese fue como el antes y el después para mí. Wow, impresionante, de verdad. Hay una cantidad de historias detrás de lo que se puede conocer como la depresión. Es más que una simple tristeza, viene por esas heridas de nuestro corazón, por ese quebrantamiento, puedo decir, esa ruptura, ¿verdad?, de nuestra alma. Pero qué bueno que Dios ha estado ahí, que de alguna manera lo conociste y Él te dio palabra. Te dio propósito, ¿verdad? Qué bonito es Dios cuando permitimos que de alguna manera intervenga en las áreas de nuestra vida. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito ese proceso de cómo era un día típico para ti viviendo esa depresión? Bueno, yo recuerdo que en la universidad pues yo tenía que mantener una beca porque yo me vine con una beca y yo no podía concentrarme. O sea, había momentos en donde yo hacía las cosas en automático. Literalmente estaban hablando y es como si yo no estuviera presente en ese lugar, entendiendo lo que estaba pasando. Entonces, eso me sucedía a veces. A veces me sucedía que llegaba a la casa y no sé, escuchaba alguna noticia de mi papá pues con la otra señora, bueno, y me empezaba como una tristeza, una desesperación y yo me agredía, o sea, me pegaba contra las paredes, o sea, arrancaba el cabello, prácticamente eran como episodios muy fuertes. Y estos episodios me pasaron lo que yo te decía durante todo ese tiempo. Había momentos en donde yo iba para Bucaramanga, pues como yo me vine a Bogotá escapando también de esa situación. Entonces yo tenía que ir a Bucaramanga por el cumpleaños de, no sé, de alguien, de mi mamá, de mi hermano, de mi papá. Entonces yo empezaba a temblar. O sea, para mí estar allá era algo muy doloroso, me daba miedo, o sea, era físico, pánico que me daba ir allá. Y cuando llegaba ya, yo me encerraba en mi habitación y yo no salía porque, porque como que estaba muy dolida. O sea, creo que esos fueron como los síntomas más fuertes que tuve durante ese proceso.
Me contabas que fueron más o menos aproximadamente 10 años con lo que lidiaste con la depresión. ¿Cuáles fueron esos pensamientos y esas emociones más comunes con las que lidiaste en ese proceso? Bueno, digamos, los miedos que tenía, y yo me acuerdo que antes yo le decía, o sea, yo no podía vivir como en un lugar alto, precisamente por el pensamiento que se venía como, no, tírate. O sea, eran cosas así como que el enemigo venía y me traía a la mente. Y pues también de insuficiencia, de culpa, de pronto no hice lo que tengo, o sea, lo suficiente para poder, no sé, en mi familia para mi papá era muy importante el tema del dinero. Entonces, cuando yo no sentía que estaba haciendo suficiente dinero, que estaba aportando, me sentía también insuficiente, porque también yo creo que fue una herida que él también trajo de su vida y de su niñez, que cuando yo sacaba buenas notas me decía como, no esperaba menos que eso. Entonces también ese sentimiento de insuficiencia, de, de culpa, de no sentir como no sentirme valorada, no sentir que no que tomar. O sea, todo eso era como lo que se me venía a la mente en esos momentos. Pues mira que hubo una historia muy bonita que me contaron. Pues, yo estaba un día con un amigo que hoy en día pues también es como nuestro líder y él nos estaba contando que él también ha pasado por lo mismo, que él se sentía que le faltaba el tiempo. Entonces, que, ay, ¿en qué momento yo voy a cumplir con este sueño y con esto otro y con esto otro? Entonces, él decía que él había encontrado en la Biblia que nosotros somos eternos y que hay tiempo para todas las cosas. Pues lo que habla la palabra de tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo. Entonces, em, yo ahí entendí que nosotros nunca nos va a faltar el tiempo para absolutamente ninguna cosa que Dios haya planeado para nosotros. Porque nosotros somos seres eternos y ya sea en este plano terrenal o ya sea en la eternidad, siempre se va a cumplir el propósito para el cual Dios a nosotros nos trajo. Porque también esa era una carga que yo tenía. O sea, ya luego, ya no solamente estaba la carga de ser la mejor hija para mi papá, de pronto pues la más estudiada o aportar económicamente o lo que sea, sino que también estaba la carga de, ¿será que va a cumplir el propósito que Dios también me puso a mí? Y ya después, o sea, claro, yo trasladé de mi papá de la tierra a mi papá celestial esa presión. Y cuando fue que Dios me dijo como, sabes, todas las cosas que he puesto en tu corazón, las vas a poder cumplir. Porque él las puso con un propósito y puso eternidad en nuestro corazón. Entonces ahí ya yo descansé. Yo dije, bueno, está bien. Voy a vivir la vida con tranquilidad, confiando en que Dios es el Dios de mis tiempos. El Dios que organiza mis tiempos, el Dios que no me afana, no me empuja, no me presiona para que yo haga algo. No, el que me ama, el que me tiene paciencia y el que eternamente va a acompañarme y a permitir que yo viva la plenitud que Él diseñó para mí. A veces, de pronto hay algunas personas que se enfocan en que la depresión o la ansiedad tiene mucho que ver con las cosas externas, ¿no? Con aquello que queremos lograr, nuestros sueños, pero cuando vienen esos momentos muy muy fuertes o muy duros a nuestra vida, muchas veces nos toca hacer una pausa. Entonces ahí se quedan los sueños. Ahí es donde tenemos que hacer esa meditación de que, bueno, Señor, yo quisiera esto, yo quiero hacer esto, pero ahora no puedo, me siento estancada y tengo que lidiar con algo que no quiero lidiar. Y por eso la importancia de no creer tanto muchas veces en lo que pensamos o lo que tenemos en nuestra cabeza, porque en ocasiones son nuestros pensamientos, quizás son nuestros sueños, pero no son las verdades de Dios que dicen su palabra y es la importancia de siempre tener en cuenta cuál es la verdad de Dios para mí, cuál es ese propósito de Dios para mí, cuál es ese sueño que Dios tiene para mí. Y yo creo que esos son momentos que a veces Dios permite para eso, para glorificar su nombre y para saber que dependemos de Él y entender un poquito más lo que significa la soberanía, dejar el control, dejar nuestras emociones, dejar nuestros pensamientos y entregárselos a Dios, quien es el que tiene todo el control. Angie, ¿buscaste alguna ayuda profesional en esos momentos? Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, yo te voy a ser muy sincera, la verdad es que cuando yo empecé a ir a asistir a una iglesia cristiana, yo llegué desafortunadamente a un lugar donde no creían en eso, o sea, donde no creían en la ayuda de un profesional.
Entonces yo guardé todo eso, yo todo eso lo viví sola en mi casa, sin ayuda de nadie, hasta que llegó mi esposo y entonces ahora era él y yo solo sin ayuda de nadie. Em, y después, gracias a Dios, llegamos a una comunidad en donde sí entendía más la importancia de una ayuda profesional. Entonces ahí fue cuando empezamos a asistir con una psicóloga. Yo sinceramente ya cuando llegué con la psicóloga, gracias a Dios, la parte más fuerte como que ya había pasado. Pero aún así pude recibir ayuda de ella. Ella me pudo empezar a ayudar a resignificar cosas, a que yo viera a mi papá de una forma diferente, porque realmente más que todo la rabia que yo tenía era hacia él. Y luego yo empecé a entender muchas cosas, o sea, empecé a entender que antes una persona que pasó por tantas cosas en su vida es una buena persona, o sea, y que todas esas cosas él las vivió y no porque él quisiera, sino porque él tampoco nunca tuvo una ayuda y que él dio lo mejor de él. Entonces, eso hoy lo puedo decir porque gracias a Dios a través de ayuda profesional lo pude entender y pude sanar más fácilmente. Hoy en día, la verdad, yo amo a mi papá con todo mi corazón y a mi familia con todo mi corazón y deseo lo mejor para ellos. Entiendo las cosas por las que tuvieron que pasar y las cosas pues que hicieron sin tener las herramientas. Entonces, creo que una ayuda profesional es importante. Angie, ¿recuerdas algún momento específico durante todo este proceso donde Dios te sostuvo? Claro que sí, yo creo que, o sea, la verdad, yo desde muy pequeña, cuando lo que les decía, empecé a pasar por estas temporadas difíciles, siempre yo sabía que él estaba ahí, siempre yo sabía eso, o sea, yo sabía y tenía la esperanza de que un día eso iba a pasar. Entonces, creo que fue Dios el que me sostuvo durante todo ese proceso, desde pequeña hasta mucho, y hoy en día lo que yo les decía, en los momentos en los que siento tristeza, él es el que sigue sosteniéndome y es el que me sostiene y ya con la verdad de tranquila, yo soy más grande y yo lo puedo resolver. Entonces, o sea, la compañía de él siempre para mí fue fundamental. Y lo que yo te decía, en ese momento yo no sabía muchas cosas de Dios, no tenía muchas herramientas, como para no magnificar los pensamientos negativos. Em, pero hoy en día, gracias a él, los tengo. Y sí, definitivamente yo siempre tenía la esperanza y la seguridad de que él me iba a sacar de ahí. Y él lo hizo. Y hoy en día lo hace. Amén, así es. ¿Cómo fue ese proceso o cómo crees que fue tu proceso de sanidad interior que hiciste? Quizás aparte de la oración, que es importante en medio de este proceso y mantener esa conexión con Dios, de la palabra, porque es ahí, como decíamos anteriormente, es ahí donde aprendemos a conocer la verdad de Dios a nuestra vida y bueno, todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Bueno, la verdad lo que hice fue conocer más a Dios. Eso fue lo que yo hice durante todo ese momento. Porque entre más yo lo escuchaba y conocía su corazón, más iban quitando esas cargas de mí. O sea, yo antes, lo que te decía, desafortunadamente, pues por cosas de la vida, mi papá era una persona muy estricta conmigo. Entonces yo tuve que aprender que mi Padre Celestial no era así, que Él me tenía paciencia, que yo era suficiente para Él. O sea, que yo no vivía la vida ay, sí, ahí medio paso raspando, no, que yo vivía la vida en la plenitud y que él me veía con unos ojos de amor impresionantes. Entonces, creo que lo que hice fue sinceramente decirle a él que lo necesitaba conocer y que necesitaba su ayuda, porque yo sola no iba a poder y porque estaba siendo muy difícil para mí salir de ahí. Entonces yo definitivamente lo que hice durante todo el tiempo fue decirle a él, necesito conocerte y necesito que me sanes, porque sé que puedes hacerlo. Y todo el tiempo, a medida de que no a su velocidad, sino más a mi velocidad y a la medida de mi entendimiento, a medida que yo fui entendiendo más su amor incondicional, que no me exige ni tiene ahí como, sí hizo algo bueno, chulito, no hizo algo malo, entonces algo malo le va a pasar a uno, no. O sea, a la medida que yo fui entendiendo que el amor de Dios es el de un Padre incondicional, bueno, yo empecé a sentirme completa y satisfecha. Pero solamente fue así, o sea, realmente pidiéndole ayuda y dándome la oportunidad de conocerlo sinceramente.
Así es, muchas veces vemos a Dios como ese Señor lejano que está en los cielos, pero Él es más que eso, Él es nuestro Padre cuando, pienso yo, aprendemos a intimar con Él, a conocerlo, como dices, a través de la palabra, tener esos momentos de intimidad y es ahí cuando Él nos puede revelar su paternidad y esto es bien importantísimo. Y sí tuviste a tu papá, pero quizás no hubo de pronto ese amor o esa cercanía que tú estabas necesitando en esos momentos. Entonces, por eso la importancia de ver a Dios en este proceso también como nuestro papá y como nuestro amigo. ¿Qué papel jugó la iglesia en todo este proceso y las personas que te rodeaban? Bueno, mira, lo que te decía, gracias a Dios en la comunidad en la que ahora estamos con mi esposo, empezaron a ser muy vulnerables en las enseñanzas. Entonces, por ejemplo, llegaba en un domingo y en la enseñanza decían como, no, cuando yo pasé por una temporada de depresión y yo decía, ¿cómo así? O sea, a ellos también les pasa. Claro, porque yo antes no sabía eso, o sea, no sabía que las personas que estaban allá enseñando también podían pasar por ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que me ayudó fue a saber que yo no era la rara, que no era la que, mejor dicho, la que no, definitivamente esa no tiene solución, no. Eso fue lo más lindo, o sea, la vulnerabilidad con la que abrieron el corazón para decirme a mí, yo he pasado por lo mismo y sé cómo salir de ahí. O sea, y hay algunos de ellos que se han medicado porque fue necesario la medicación en su caso. Entonces, para mí, y yo entender eso como, wow, o sea, hay salida, hay una forma de, obviamente con ayuda de Dios, pero también a través de profesional, a través y de una comunidad, ¿no? Lo que tú me estás diciendo, o sea, una comunidad que a uno no le diga, no lo señale, no le diga, uy, usted terrible que pase por eso, no, sino, sabes, yo te entiendo, yo pasé por lo mismo y quiero acompañarte en ese proceso, quiero decirte cómo salí de ahí, quiero decirte cómo me va. Eso fue algo muy importante para mí. Bueno, yo creo que ya ahora en estos momentos la iglesia se ha abierto un poquito más porque no solamente lo está enfocando todo a lo espiritual, sino que también ha entendido la importancia de la sanidad del alma. Siempre estamos lidiando con nuestras emociones. ¿Cómo describes a la persona que eres hoy después de este proceso de depresión? Bueno, yo la describo o me describo como una persona más consciente de el amor de Dios, una persona que disfruta más la vida, una persona que yo me acuerdo antes que a mí me pasaba que yo no me quería ni despertar, o sea, habían días por la mañana que yo no me quería ni despertar, ¿tú para qué vas a salir solo otra vez? Pero hoy en día yo puedo decir que ahora me pasa lo contrario. Ahora cada día en la noche yo que no se acabe el día porque está muy chévere. Y al otro día me quiero levantar temprano porque quiero hacer tantas cosas. Entonces, creo que solamente eso lo hizo Dios. O sea, como, como saber que Él me había dado esta vida, no como un castigo, sino como un regalo. Y así es como yo ahora veo la vida. O sea, la vida a mí, para mí ahora la vida es un regalo de Dios, en el que yo lo puedo experimentar a Él, en el que lo puedo experimentar a través de otras personas, a través de las comidas que me gustan, a través de las actividades que me gustan, de los paisajes, de mi esposo. O sea, es impresionante ver ahora la vida como un regalo y ahora es como la veo. Y no, y me alegra de verdad escucharte hablar así y entiendo que es Dios haciendo todo, dándote propósito, dándote esa restauración y esa sanidad. Y por eso me parece importante preguntarte cuáles son esos hábitos que has mantenido, esos hábitos emocionales que has podido mantener para seguir teniendo esa paz. Claro que sí, bueno, pues muy importante, yo creo que es pues el tiempo de oración, ¿no? El tiempo con el Señor, porque ahí es cuando yo siempre siento que hay una fuente de amor perfecto que es Él. Entonces lo voy a poner como un ejemplo. Es como cuando un carro eléctrico se descarga, tiene que ir a cargarse. Es algo parecido como lo que yo siento. Yo creo que nosotros somos portadores del amor incondicional de Dios para nuestras vidas y para los demás. Pero ¿cuál es la fuente? ¿A dónde nos recargamos? Pues en Él, en su presencia, en estar con Él, en escucharlo, en conocerlo, en su palabra. Entonces, para mí eso sí es algo muy importante. O sea, realmente alimentarme espiritualmente, pues, de la palabra de Dios, de
sentarme un tiempo a meditar y hablar con Él es importante para mí, o sea, meditar en su palabra es importante para mí. Entonces, creo que ese ha sido como el de las cosas más, como que para mí me han sostenido. O sea, está conectado a la fuente, como los pámpanos a la vid. Así. Bueno, y si hay alguien que nos está viendo que ya no puede más, que ha estado lidiando con la depresión, ¿qué consejo le darías? Bueno, yo te voy a decir algo muy, muy importante y es que tu vida y la vida de cada una de las 8 billones de personas que existimos en este planeta fue pensada por Dios antes de la creación del mundo. Yo pienso que ninguna vida es al azar. O sea, no fue como que Dios un día se levantó y dijo, "Ay, voy a hacer a fulanito de tal". No. Él a cada uno de nosotros nos dio la vida con un propósito y un propósito bueno, de que tú puedas disfrutar esta vida, de que tú puedas, de pronto, si tuviste alguna circunstancia o algún episodio difícil, saber que ese no es el plan de Dios para ti, que ese no fue el plan de Dios para ti y que Él quiere escribir una historia diferente. Y yo te lo digo porque en el momento en el que yo pasaba por esas peleas en mi casa, yo lo único que le decía a Dios es, ay, no, ojalá que cuando yo me fuera a casar no me pase lo mismo. Y yo hoy le puedo dar gracias a Dios porque mi esposo y yo tenemos un matrimonio como el que yo nunca imaginé que llegaría a tener. O sea, como el que yo nunca viví en mi casa. Pero porque Dios sí lo había visto, porque Dios lo había planeado así para mí. Entonces es lo mismo contigo. Si de pronto has pasado por alguna situación muy difícil, Dios no planeó esa situación, Dios no quería eso para ti y Dios va a escribir una historia diferente para ti. Una historia que puedas, mejor dicho, que tú puedas estar en medio de esa historia y como dicen algunos por ahí mensajes, como que no pareciera que estuvieras soñando porque es tan hermoso lo que vives, pues ese es el deseo y eso es lo que Dios quiere para ti. Y hay salida, mira, a veces uno piensa que no, que cómo, que es muy difícil, pero no, te lo dice alguien que salió de ahí. Y yo no solamente es conocido mi testimonio, hay mucha gente que hemos salido de ahí, pero la salida es Dios y su amor incondicional por ti. Esa es la salida, saber que eres amado o amada por Él, que Él tiene un plan para ti, que Él tiene un propósito para ti, que no naciste por accidente y que esos sueños que tienes en tu corazón, también Dios los desea cumplir porque Él los puso ahí y que Él no te empuja, que Él no tiene afán. Él va al ritmo suave, al ritmo que tú quieras ir, Él va, Él está ahí. Qué hermosas palabras, Angie. De verdad que me conmueve mucho eso que dices, de que nuestra historia no se tiene que repetir y no va a ser la misma cuando está Dios, ¿verdad? En medio de todo, de toda nuestra vida. Entonces, yo sé que este mensaje va a inspirar a muchos y va a ser de mucha esperanza para ellos. Si pudieras resumir tu historia en una frase, ¿cuál sería? Dios tiene un plan extraordinario para nuestra vida. O sea, aun cuando no lo vemos, Él está haciendo algo maravilloso para uno. Es como el resumen. Él tiene un plan maravilloso y lo vamos a ver. Amén, así es. Angie, me gustaría que para finalizar, bueno, toda esta conversación tan bonita, si pudieras orar, ¿verdad? Por esas personas que ahora están lidiando con la depresión y que no ven esperanza. Claro que sí, claro que sí. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites hablar de lo maravilloso que eres, de tu amor incondicional. Yo te pido que la persona que está atravesando por esta situación, que seas tú abrazándola, que seas tú mostrándole que estás presente, que nunca has dejado de estar, ni cuando esa persona vuelve a equivocarse y dice otra vez me caí, otra vez fallé, y ni siquiera en esos momentos tú te has apartado, que tú estás ahí y que la abrazas, que la amas, que tienes un plan perfecto y glorioso para su vida y que nunca te vas a escandalizar por nada que esa persona haga o deje de hacer, porque tú eres un padre bueno. Hoy te pido que sus ojos espirituales sean abiertos para que pueda ver el gran amor que tú tienes, para que pueda haber un futuro diferente, para que pueda haber ese plan perfecto para el cual tú la has traído a esta tierra.
Gracias, Señor, por su vida y en el nombre de Jesús declaramos libertad. Declaramos libertad y echamos fuera todo pensamiento negativo que haya querido venir a su vida, toda cosa que la haya apartado de la voluntad de Dios. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad y declaramos que hoy pasa algo sobrenatural y se escribe una nueva historia para esta persona, y esta persona entiende que hay una salida y que hay una historia diferente y que la va a vivir porque el Dios Todopoderoso es el que ya la ha planeado para él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Angie, por esta oración y gracias también por abrir tu corazón. Sé que este mensaje y este testimonio le va a llegar a muchas personas. Yo creo en lo que Dios puede hacer a través, ¿verdad?, de este medio. Y bueno, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, si hay una salida, si hay una esperanza, Dios tiene un propósito contigo. Dios está sanando tu corazón y para Dios nada de esto es grande. La depresión no es más fuerte que el amor de Dios, la ansiedad no es más fuerte que el amor de Dios, así que mantén esa esperanza. Y hay un versículo que me gusta mucho que es: pon tu esperanza en el Señor, pon tu esperanza en el Señor, ten valor y cobra ánimo. Así que nos despedimos con este versículo y muchísimas gracias, Angie. Espero que no sea la última vez. Tenemos por ahí un temita bien chévere también para conversar, así que muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias por esto que haces. De verdad que yo sé que Dios lleva mucha vida a través de esto que puso en tu corazón y que muchas personas experimentan y experimentarán ese gran amor de Él por ellos. Gracias por seguir ese llamado. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias y bueno, ya sabes, puedes suscribirte, darle like y compartir este mensaje. Nos vemos el próximo lunes. Es nuestra cita a las 7 de la noche. Bye, bye.